Y decíamos antes de ir a la pausa que íbamos a hablar sobre las DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación. Uno de los grandes dolores de cabeza para todos los importadores y para todas aquellas empresas que necesitan traer al país insumos, bienes de capital, maquinaria, etcétera, y que necesitan estas DEJAI para poder ingresarlo. Y muchas veces estas DEJAI salen negadas y no se pueden ingresar al país los productos que muchas veces ya están hasta casi comprado en la aduana. La Organización Mundial de Comercio, a partir de una resolución y un pedido de distintos países, falló en contra de la Argentina y supuestamente el país debería levantar el uso de las DEJAI. Pero vamos por orden, vamos a hablar con el doctor Pedro Negri Aranguren, abogado especialista en comercio internacional, que va a comenzar explicándonos cómo funcionan las DEJAI y qué es lo que están pidiendo otros países sobre Argentina. Una cosa es cuál fue el objetivo de la norma, qué es lo que dice la norma en sí, y otra cuál fue la practicidad que tuvo. La DEJAI es ¿cuál era la función? Era una anticipación de información, es decir, el Estado sabe anticipadamente a realizar la operación, en su caso de importación, porque solamente esto es para importadores, no para exportadores. El Estado sabe con anticipación qué es lo que se va a traer, cuánto se va a traer, qué mercadería se va a traer, precio, cantidades, y con eso aceptar o no la operación. En principio, y lo que decía la norma, es al solo efecto informativo, es decir, no podía esta DEJAI, esta declaración, terminar siendo una traba a la importación. Y esto quedó reflejado en fallos de la justicia local argentina, donde se dejaba al importador poder realizar una importación sin esta declaración, porque específicamente la norma decía que era al solo efecto informativo. Obviamente que eso no fue el fin último de esta norma, sino que en la práctica lo que en realidad pasaba era que trababa una importación. Es decir, no te dejaba importar la mercadería que vos querías porque terminaba estando observada y el gobierno argentino te pedía determinados requisitos para poder realizar la importación. Ya sea mercadería de bienes de uso como también importación de material de capital. Totalmente, sí, sí. Ya sea para insumos como para bienes de capital para producir. Esto ya se viene criticando desde el 2012, mediados del 2012, ya casi con su inauguración de la norma. Y esto tuvimos un resultado en enero del 2015 donde se probó, y eso era lo que era complicado en Argentina, probar que las medidas de hecho, las que no están en la normativa, las que uno no puede decir hay una resolución que me está impidiendo. Acá no había resoluciones que te impedían hacer algo. Es decir, entrabas en un círculo donde era muy difícil probar de que te estaban trabando una importación. Y esto fue lo importante de la medida, de la resolución de la OMC, donde se probaron todas estas prácticas de hecho, que era importación 1 a 1, donde para poder importar tenías que exportar, acuerdos comerciales entre importadores y exportadores para poder balancear, valga la redundancia, la balanza comercial, que de cero. Y eso fue lo que trajo luz, digamos, a todos los importadores, de que eso efectivamente estaba pasando y se probó en un fallo internacional que nos va a servir también para poder aplicarlo localmente. Y dada esta situación por la cual algunos países como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón lo entienden como una barrera directamente al normal comercio internacional, recurrieron a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y protestaron en contra de Argentina. Se plantea dentro de la Organización Mundial del Comercio, donde hay un proceso para poder sortear las diferencias que haya entre los países. En este caso fue la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, dijeron que iniciaron este proceso para ver qué pasaba con el tema de las DEJAI, donde decían esto en realidad son barreras para el comercio internacional. Este proceso se formó un panel internacional donde especialistas discuten sobre este tema y se llegó a una resolución donde fue apelada después por Argentina y el 15 de enero salió el fallo del órgano revisor donde estableció que efectivamente eran barreras pararancelarias que estaban impidiendo la importación de mercaderías en Argentina.
¿Y este fallo qué tipo de vinculación para el país tiene? Es vinculante, todos los miembros de la OMC tienen que cumplir, acatar las resoluciones del órgano de solución de diferencias. Es vinculante, digamos, la resolución para el Estado. ¿Esto ya está firme? Esto está firme. Está firme y Argentina tenía un plazo para acatar esa medida, es decir, adoptar las medidas locales necesarias para que fluya el comercio internacional. ¿Qué es lo que le está exigiendo la OMC a Argentina hoy? Que pare con estas barreras arancelarias, por ejemplo, el tema de las DJI, que cumplan efectivamente el fin para los que fueron creados, que era anticipación de información. Esa anticipación de información no puede trabar el comercio internacional. No creo que haya un cambio al respecto, por lo menos en lo que queda de este año. ¿Para qué significa no acatar un fallo de la OMC? No adoptar la medida que fue controvertida. En este caso debería o dejar sin efecto las DJI o bien que no trabe la importación, es decir, que sea la anticipación de información, nada más. Pero a nivel institucional, a nivel político, no acatar, no llevar adelante una obligación por un fallo internacional en el cual la Argentina es parte de la OMC, ¿qué le puede significar al país? Represalias económicas, multas y cada país puede tener una represalia comercial con Argentina. Todavía no se ha establecido cuál sería el monto de esa represalia económica, pero si Argentina no acata, vamos a llegar a esa instancia. El fallo ya ha sido apelado y es directamente que la Argentina tiene que acatar lo que ha fallado la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, como ha pasado ya en otros fallos, es muy probable que por el momento se haga oídos sordos a esta resolución y esto se termina de confirmar que puede llegar a ser así a partir de los incrementos de trámites, las nuevas DJI que están apareciendo y las mayores trabas a la importación, surgidas principalmente por la falta de dólares que tiene el país. Hoy el sistema sigue igual, se necesita hacer la presentación de la DJI. Es más, ahora salió una RDJI, es decir, que uno tiene que volver a meterse en el sistema para cuando sigue observada la medida, para volver a pedirla nuevamente. Es más, hace unos días se empezaron a caer las DJI que uno había pedido, es decir, automáticamente cuando la anulación es por parte del particular. Uno puede anular una DJI que haya pedido, pero en este caso automáticamente se iban cayendo. Esto salió por la Cámara el Centro de Despachantes de Aduana, donde se evidenció esta medida que estaba pasando, que se estaban anulando automáticamente las DJI. ¿Cuánto tiempo tiene vigencia una DJI? 180 días y prorrogable. ¿Qué es lo que nos está pasando? Exacto, que se van prorrogando porque no salen, siguen observadas. En este caso, ¿qué es lo que puede hacer el importador? El importador perfectamente ya se estaba dando en Argentina, donde se estaban pidiendo medidas cautelares para poder importar sin necesidad de realizar la DJI. Los jueces estaban acatando esa medida, es más, estaban otorgando las medidas cautelares porque entendían que al ser una anticipación de información podían realizar la importación y después cumplir con los datos que solicitaba el sistema. Y eso se está dando. Lo que viene a comprender ahora la nueva medida internacional va a ayudar para resolver el fondo del asunto, porque siempre se pasaba por un amparo y dentro del proceso del amparo se pedía una medida cautelar para que la autoricen, pero el fondo del asunto no se ha resuelto todavía en Argentina. Yo creo que esta medida internacional va a ayudar a resolver el fondo del asunto, que es decir, estas medidas van en contra del comercio internacional. Hoy lo que puede hacer el importador es solicitar una medida cautelar en el marco de un amparo, para poder importar sin necesidad de utilizar una DJI. Todo lo que el tiempo y el proceso que eso conlleva. Son procesos, uno piensa en la justicia y piensa que son procesos muy largos, pero en este caso el amparo en sí y la medida cautelar particularmente, uno puede estar hablando de en 4 o 5 meses poder importar sin la medida. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.